En JavaScript los arrays o arreglos en español se crean con la palabra reservada var, luego del nombre del arreglo que vamos a asignarle, luego del igual, y abrimos y cerramos un par de corchetes vacíos. También podemos agregar contenido. Otra forma de crearlo es utilizando un llamado a la clase array, que abrimos y cerramos paréntesis, y esto también nos devuelve o nos crea un arreglo vacío, con la única diferencia es que la clase array nos da la opción de convertir un pool array, es decir, obtener un array a partir de un pool array. Bueno, un pool array es otro tipo de array o de arreglo que lo dejaré en la parte de arriba para que puedas ver que también son muy importantes. Los arreglos, volviendo a los arreglos, pueden contener muchos tipos de datos, entre los cuales están números, cadenas de texto, valores booleanos, incluso pueden guardar nodos o objetos, clases. También se puede arreglos o arrays dentro de arrays, números decimales, etc. Al igual que las variables, pueden guardar cualquier tipo de datos. Para acceder a los elementos de los arreglos, los arrays, basta con abrir un corchete de array y indicar el número en la posición del elemento. Por ejemplo, en este caso, si ponemos en la posición 0, vamos a obtener el número 1. Vamos a mostrar por pantalla el número 1. Si obtenemos la posición 1, al momento de ejecutarlo, vamos a obtener por pantalla el segundo valor, que en este caso sería el valor de letras. Recordemos que en programación se comienza a contar a partir del 0, en los arrays principalmente. Pero enumerando el índice del elemento no es la única manera que podemos obtener algún tipo de dato de un arreglo. También en JavaScript los arreglos o arrays tienen ciertos métodos internos, por ejemplo el método front, que lo que hace es devolver el primer elemento, pero a diferencia de simplemente utilizar el corchete con el número 0, si acaso el array está vacío, cuando utilizamos el corchete con el número 0, nos dará un error, se va a detener la ejecución. Pero con el método front, si acaso nuestro arreglo está vacío, nos devolverá un valor de nulo. Es decir, no va a detener la ejecución ni va a lanzar un error. Otro método muy útil de los arrays es el método back, que nos devuelve el último valor. De igual manera, si no sabemos qué tan grande es nuestro arreglo o cuál es su último valor, simplemente utilizando el método back podríamos obtener el último valor del arreglo en el orden en el que está, sin tener que hacer un conteo, investigar o averiguar mediante un código cuál es el último valor, cuál es el tamaño. Bastante útil, y en el caso que el arreglo esté vacío, igual devolvería un null, no detendría la ejecución. Pero antes de continuar, si te está gustando el video y quieres apoyar al canal, suscríbete y dale like. De esa forma ayudarías mucho. Gracias. Continuemos. Ahora que ya sabemos cómo obtener valores de nuestro arreglo, vamos a ver cómo insertarlos. El primer método que vamos a ver es el método append, que lo que hace es insertar un valor al arreglo en la última posición. Como podemos observar, sería que nuestro valor nuevo, nuestra cadena de texto nuevo, ahora está después de nuestro último valor, que era el 3.14. Si quisiéramos agregar un valor, pero al inicio del arreglo, tendríamos que usar el método pushFront, que lo que hace es insertar el objeto o lo que vayamos a agregar al arreglo, al array, pero en la primera posición. En este caso, nuestra cadena de texto nuevo se situaría primero que el número 1. Si quisiéramos agregar un elemento en cualquier posición del arreglo, tendríamos que utilizar el método insert, que lo que hace es recibe dos parámetros, uno especificando la posición que queremos y el otro el valor que vamos a agregar, pero no lo sustituye, simplemente le da un espacio, es decir, mueve a la derecha, por así decirlo, del arreglo el método que estaba en la posición 1 en este caso, que era la cadena de texto letras, y lo vuelve a un lado, o sea, a un lado, y da lugar a que el valor nuevo se pueda insertar. Ahora ya sabemos algunas funciones básicas de insertar. Del a ver cómo remover elementos. La función popback lo que hace es quitar el último elemento del arreglo. En este caso hemos quitado el 3.14. Por otro lado, la función popfront lo que hace es quitar el primer elemento, borrarlo. La función remove espera un parámetro, es decir, un número, y si removemos el 1, quitaremos el elemento número 1, en este caso el valor de letras.
Ya hemos visto funciones como borrar e insertar. Vamos a ver algo que tenga que ver con el orden. Por ejemplo, lo primero que veremos será la función shuffle, que lo que hace es alterar el orden de manera aleatoria de los elementos dentro de un arreglo. Si ejecutamos la función shuffle, vemos que ahora el orden de los elementos se ha alterado. Y necesitamos poner la función randomize si queremos que cada vez que se ejecute el juego, el código, los valores sean siempre aleatorios. Es decir, no se repita la aleatoriedad. Ahora vamos a sustituir nuestro arreglo por un arreglo de simples números del 1 al 5. Porque vamos a ver el siguiente método, el método invert, que lo que hace es invertir el orden del cual hemos asignado nuestro arreglo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ahora está al revés, 5, 4, 3, 2, 1. Funciona para cualquier tipo de datos. Vamos a desordenar un poco el orden de nuestro arreglo de números, porque en la siguiente función, que es la función sort, vamos a ver qué es lo que hace. La función sort lo que hace es ordenar los números, es decir, los elementos de un arreglo, siempre y cuando sean más o menos del mismo tipo. Va a ordenar números, va a ordenar caracteres y cosas por el estilo. Los arreglos tienen muchísimas más funciones. Te recomiendo que le eches un vistazo a la documentación y practiques con ellos porque son muy útiles.